Un libro de Larry Kramer, historiador de 79 años, premiado varias veces, 800 páginas tiene, titulado The American People, Volume 1, El Pueblo Americano, Volumen 1, donde tras una investigación de 40 años el señor Kramer dice que Abraham Lincoln era homosexual, que era gay, que había despreciado a John Wilkes Booth, el actor, y que por eso pudo haberlo matado. Es realmente curiosa la teoría, pero no solo eso, dice Larry Kramer que también fueron homosexuales George Washington, Mark Twain, el famosísimo escritor, tal vez el más grande de los Estados Unidos, que murió en 1910, y Richard Nixon, presidente que tuvo que renunciar. ¿Qué puede ocurrir con una controversia de este tipo? Porque argumenta Kramer que el problema es que la historia casi siempre la escriben heterosexuales y que por eso no han contado esto que según él es la verdad. Bueno, si escribe otro tomo y le toma menos de 40 años, de otras 800 páginas, van a terminar siendo gay pues casi todos los presidentes, porque lo que yo sí creo es que si bien es válido cuestionar la forma como se ha escrito la historia, pues viéndola solamente con lente de activismo político tiende a haber distorsiones. El que sí seguramente, y dicen muchos historiadores, era gay, era James Buchanan, que fue presidente de 1857 a 1861, que vivió durante más de 10 años con el senador William Rufus King, que trató de ser su fórmula vicepresidencial en la época, y sobre eso existen grandes documentos, incluso la burla de Andrew Jackson, que en la época les decía Miss Nancy y Aunt Francie a la pareja presidencial. Entonces sí, si bien es cierto y es válido que haya necesidad de revisar la historia para analizar realmente las vidas privadas de los presidentes, creo que el análisis que hace el autor es visto con un lente de activismo político. Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, uno de los puntos por los cuales estamos en este punto de la historia, en donde finalmente los derechos de las parejas del mismo sexo y de las personas homosexuales están a punto de ser reconocidos, y estamos a mes o pocos meses de que la Corte Suprema reconozca el matrimonio igualitario aquí en Estados Unidos, es por la visibilización. Hemos visto un cambio de 180 grados en la opinión pública en Estados Unidos en los últimos 6, 7 años. Recordemos que el mismo presidente Obama en el 2008 se lanzó diciendo que el matrimonio era una unión entre hombre y mujer. Y ya ahora hasta los republicanos, algunos republicanos están reconociendo el hecho de que las parejas del mismo sexo tienen derecho a casarse. Y eso es parte de un cambio cultural dramático que ha ocurrido en una cuestión de una década por la visibilización. Programas como la comedia aquella Will and Grace han servido muchísimo para visibilizar a la gente gay. El hecho de que mucha gente gay saliera, como se dice, del closet, y entonces viéramos que primos, personalidades, deportistas, amigos son gays, y ya entonces las resistencias a que esta gente tuviera sus derechos ha caído. En el caso de la historia, por supuesto, entonces debería haber sí, cierta visibilización de que personas y gente histórica era homosexual o bisexual. En el caso de Lincoln he leído que efectivamente hay cierta controversia porque compartía cama, por ejemplo, con un soldado por muchos años, aunque se dice que en esa época era común que los hombres compartieran cama. Entonces es mucha controversia. Ya que lo del asesinato de Lincoln haya sido un crimen pasional, yo creo que ya es un poco estirar la historia, porque las declaraciones de Wilkes Booth son muy claras en que él era un fanático del sur y que él quería vengar la derrota de la Confederación en la Guerra Civil. Es que además estaba previsto que en ese palco del Teatro de Lincoln estuviera Ulises Grant, el general que ganó la guerra civil. Lo que pasa es que salió de paseo. Dorito Uribe. A mí me parece muy forzada también la teoría del asesinato de Lincoln, porque además luego hubo testimonios y las investigaciones y las declaraciones estaban clarísimas. Yo entiendo la parte de la reivindicación o la visibilidad, o que estamos en un momento histórico en el que está bien dar visibilidad a las minorías en general, no solamente el tema homosexual, pero a mí personalmente la vida sexual de los presidentes en concreto no me interesa nada. Yo que vengo del otro lado del Atlántico, donde las familias políticas no hacen campaña electoral, las familias de los políticos no entran en campaña, donde si los presidentes o los políticos o las mujeres en la política tienen o no amantes o no, pues no es algo que suele salir a la luz pública, no nos interesa mucho. Entiendo que aquí en Estados Unidos existe otro tipo de interés y que desde Kennedy al propio Clinton esto es un asunto que sí despierta cierto interés o cierto morbo y que además es un componente político. Y entiendo también la parte de la reivindicación, pero insisto, yo creo que es estirar o forzar mucho esta investigación, que además le ha costado como 40 o 50 años, ¿no?